Hola. Ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Damos la apertura del ciclo de charlas por la Semana de Humedales. En este caso nos toca hablar sobre la justicia ambiental con respecto a la quema y a los incendios del Delta del Paraná. Nos acompaña la doctora Romina Aragua, integrante y representante del Paraná No Se Toca, que va a gozar de anfitriona de estos excelentes compañeros y profesionales del derecho que tienen el coraje y la valentía de llevar a cabo estas causas. Así que bienvenidos a todos y a todas. Damos por iniciado el ciclo. Hola, Romina. ¿Qué tal? Gracias, Vicky. Gracias a vos, gracias por organizar esto. Bueno, en nombre del Paraná No Se Toca y de la RENAU les damos la bienvenida y las gracias a todos los asistentes y en especial a nuestros exponentes. Organizamos estas charlas en el marco de la Semana de los Humedales. La RENAU es una red nacional de humedales de la que formamos parte, que viene bregando por la sanción de la ley de humedales ya desde el año 2012. En este marco, esta semana se están haciendo una serie de acciones, tanto de marchas pacíficas como de vivos para la sanción de la ley de humedales. En este caso, tenemos el honor de hablar con abogados que han sido fundamentales en llevar adelante acciones que tienen que ver con el ecocidio que padeció este año el ecosistema del Delta del Paraná. Tenemos como invitado al doctor Fabián Maggi, que es es abogado, especialista en Derecho Ambiental, abogado de la Asociación Cuenca del Paraná, es abogado del Foro Medioambiental de San Nicolás y miembro de Generaciones Futuras. Por otro lado, nos va a acompañar, que todavía no se ha unido, pero en un rato nos va a acompañar el doctor Jonathan Valdivieso. El doctor Fabián Maggi inició una causa fundamental, yo creo, y con una estrategia única en el Juzgado Federal de Paraná respecto de los incendios, pero con una mirada sobre los quienes son, creo, responsables en un término muy fundamental, que son contra los titulares registrales de las tierras del Delta del Paraná. Él nos va a contar sobre su causa. Por otro lado va a estar Jonathan Valdivieso, que es miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de la Asociación de Justicia Ambiental. El doctor Jonathan Valdivieso tiene iniciado una acción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el Foro Ecologista de Paraná y por la Asociación de Justicia Ambiental, donde solicitan a la Corte que se considere al Delta del Paraná sujeto de derecho. También es una acción muy particular. Yo quiero fundamentalmente felicitar a los colegas por el enorme trabajo que han hecho, las estrategias jurídicas planteadas, y bueno, y nos van a exponer sobre eso. Por otro lado, tenemos a la doctora Alicia María Moyano. Ella es abogada, miembro de la Asociación Civil Equística, y es el fallo que sobre el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la medida cautelar por el cual creó el comité de urgencia dentro del TIECAS. La doctora es mediadora, profesora de Derecho Constitucional 2 y doctora en Derecho. Vamos primero a hablar con el doctor Maggi, si te parece empezar, Fabián. Claro, Romina, gracias. Bueno, primero que nada, un gusto compartir con estos destacados colegas que han, como bien decías, han emprendido también un abanico de acciones muy, muy interesante. Es muy alentador ver que se han cubierto todos los frentes judiciales con distintas y variadas propuestas. Eso la verdad que le ha dado una potencia al reclamo sobre el Delta muy, muy interesante. Antes de empezar a hablar de la actualidad, es decir, el tema incendios, que es lo que más nos ha abocado y preocupado en este momento, me gustaría hacer una pequeña introducción señalando cuáles son los aspectos críticos del Delta del Paraná, tomando un poco como base justamente la línea de base que se realizó en el marco del TIECAS en el año 2011. En ese trabajo se pudo determinar con exactitud que son varias las problemáticas que afectan al Delta del Paraná. Entre ellas es conveniente señalar la existencia de graves problemas en torno
a lo que es efluentes industriales, efluentes cloacales y la presencia de agrotóxicos en las aguas del delta del Paraná. Ese es un tema que a nosotros y a las asociaciones que nos piden que las representemos nos preocupa desde hace muchos años. Por eso hemos trabajado sobre esas cuestiones, iniciando diversas acciones, tanto civiles como penales, para tratar de modificar esa realidad. Es importante decir que el tema de efluentes cloacales es una cuestión que viene siendo ignorada por gran parte de los funcionarios públicos y no se les da el debido tratamiento desde hace décadas. Incluso podríamos decir más que décadas, porque es llamativo señalar que una ley del año 1891, la ley 2797, prohibió el vuelco de efluentes cloacales a ríos de jurisdicción nacional sin tratamiento previo. Es decir, que esta problemática ya era vista hace más de 100 años y sigue aún hoy, en el 2020, sin una adecuada respuesta. También vemos que incluso en grandes ciudades, como puede ser la ciudad de Rosario, tengan en cuenta un dato que realmente impresiona cuando uno lo analiza. En la ciudad de Rosario se vuelcan 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales sin tratamiento. La cifra por sí sola impresiona, más allá del caudal del río Paraná, que se sabe que es un gran caudal, pero no deja de ser alarmante la situación que genera. Esto lo hemos denunciado en diversas oportunidades, sin una respuesta favorable ni del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, ni de las autoridades judiciales del gobierno nacional. Lo mismo puede decirse en cuanto a los efluentes industriales. El río Paraná sufre un impacto enorme de los cordones industriales de Gran Rosario, de los cordones industriales del norte de la provincia de Buenos Aires, o de la parte centro de Zárate Campana, incluso de las inmediaciones de Gran Buenos Aires. Eso tampoco tiene un adecuado tratamiento. Sorprende negativamente ver que en el caso de la provincia de Santa Fe, las empresas de la tercera categoría ubicadas a la vera del río Paraná no cuentan con el necesario y obligatorio certificado de aptitud ambiental. Hay un descontrol por parte del Poder Ejecutivo y una ausencia y burocracia inadmisible por parte del Ministerio de Medio Ambiente que no le da el debido tratamiento a estas cuestiones. Que esperamos que con esta emergencia ambiental que ha tomado tanta potencia en cuanto a conflicto social, se reflexione también sobre estas problemáticas de los efluentes cloacales y de los efluentes industriales que contaminan y afectan gravemente el curso del río Paraná y los humedales que se nutren de ese curso. Bueno, dicho esto, y pasando ya a la cuestión específica de los hechos de quemas ilegales sufridos en la zona y que aún al día de hoy se siguen verificando, no se ha logrado moderar el control, no se ha logrado una estrategia coherente sobre esta cuestión y seguimos afectados por incendios de gran magnitud después de varios meses de trabajar sobre esta cuestión. Como bien decía Romina, nosotros hemos desplegado una estrategia local, a diferencia de los colegas que han escogido la vía de la competencia originaria. Nosotros nos hemos presentado en el Juzgado Federal de Paraná con una acción preventiva de daño ambiental, donde también se persigue la recomposición ambiental y el pago por parte de los responsables de una indemnización sustitutiva del daño ambiental. Esta indemnización sustitutiva del daño ambiental es para aquella porción del daño que no pueda hacer debidamente tareas de recomposición, y la va a percibir el Estado va a ir al COFEMA para ser aplicada en cuestiones ambientales. También hemos incluido una solicitud de daño punitivo como cuestión novedosa en torno a lo que es daño ambiental. Si bien ya existe una jurisprudencia, es poco lo que se ha trabajado sobre esto. Lamentablemente, en el proyecto de Código Civil, la acción preventiva y el daño
civil preveía la cuestión punitiva que fue luego retirada del proyecto original y la sanción definitiva no lo contempló. Pero estamos tratando de hacer una construcción jurisprudencial para que el daño punitivo sea también aplicable en cuestiones ambientales. En esa acción civil, que la vamos ampliando día a día, con nuevas presentaciones, tratando de lograr la aceptación por parte del juez a cargo, cosa que en algunos términos nos está costando, pero bueno, si es necesario, iniciaremos nuevas acciones para los sectores del delta que quedan por fuera de la acción original que se había planteado. En esa acción pedimos la recomposición del ambiente, que va a ser en base a las evaluaciones ambientales que hagan las universidades especializadas en el tema. También, de manera conjunta, estamos trabajando la fase penal de esta cuestión. Las cuestiones ambientales, los conflictos ambientales pueden ser abordados de distintas miradas desde el punto de vista legal, y nosotros creemos y valorizamos enormemente la fase penal de los delitos, de las cuestiones ambientales. Por eso le hemos pedido, por intermedio del fiscal, al juez de la causa que nos tenga como querellantes, y así hemos logrado esa condición con la organización Cuenca del Río Paraná. Lo mismo estamos haciendo con el Foro Medioambiental, y ahora se está uniendo UPA, que es una organización de la localidad de Ramallo, también ribereña, con una denuncia muy fuerte por un emprendimiento de más de 4.500 hectáreas que se encuentra en la misma situación de degradación ambiental que la zona del departamento Victoria. Esto último que les nombro pertenece al departamento Gualeguay. En esa acción penal hemos pedido la ampliación de los tipos penales que se estaban investigando. En un primer momento el fiscal y el juez habían avanzado exclusivamente sobre el delito de estrago. Nosotros considerábamos que se configuraban otros delitos que también hacen a la cuestión ambiental, entre ellos el delito de usurpación de agua, la creación de terraplenes, el desvío de cauces, configuran a nuestro entender ese tipo penal, y estamos pidiendo que se investigue también sobre esa cuestión. Y asimismo la infracción a la ley 24051, que desde nuestra óptica y según lo que han expresado los especialistas en la materia, se configura también desde las conductas de quemas ilegales por la incorporación de toxinas en el ambiente, y se verifica también en este caso de las islas de Chihuahua que les nombraba, por las fumigaciones ilegales. Lamentablemente, en plena zona de humedales, nos hemos encontrado con emprendimientos que están haciendo uso masivo de agrotóxicos, con los inconvenientes que esto acarrea, con todas las recomendaciones en contrario que tienen estas situaciones, dado que la mayoría de los agrotóxicos tienen en su marbete la recomendación específica de ser aplicado lejos de los cauces de agua. Y como bien sabemos, los humedales son agua, están constituidos por agua, lo que significa que son conductas temerarias y que por suerte hemos encontrado una recepción muy favorable en el Ministerio Público Fiscal y están abocados duramente a la investigación de estos hechos. También interesante lo que ha sucedido en esta acción penal es la presentación espontánea de la UIF. La Unidad de Investigación Financiera se ha presentado espontáneamente como querellante y se le ha hecho lugar a esa participación como querellante, siguiendo esta unidad fiscal las recomendaciones de CAFI, que es un grupo internacional que elabora recomendaciones en base al lavado de dinero, evasiones impositivas, con un criterio muy acertado, sosteniendo que atrás de estos delitos ambientales suelen estar implicadas cuestiones de lavado de dinero. Es decir, que se ha ampliado enormemente la fase de investigación en cuanto a los diversos tipos penales que configuran estas quemas ilegales, esta realización de terraplenes en plena zona de humedales. Esto es un poco el marco de las acciones que nosotros hemos emprendido. Ahora me gustaría cederle la palabra al resto de los colegas que están, porque somos varios los que vamos a exponer para no ocupar todo el espacio.
Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias por ser corto, porque yo sé que vos tenés muchísimo para decir y que has tenido una intervención enorme en esto. Bueno, si les parece, después vamos a hacer preguntas, las preguntas que pasen del Facebook, si la gente nos va mandando, así que realicen las preguntas que quieran. Vamos a seguir con Jonathan Valdivieso. ¿Teníamos algún problema con Jonathan con la presentación? No sé si querés hacerlo ahora. O lo hacemos o seguimos con Alicia. No, Romina, no hay problema. Nosotros estamos esperando que se incorpore Sebastián. Bueno, dale. Dale. Sí, pero sí, estaba Sebastián recién. Y bueno, si les parece, ahí está. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, entonces por la Asociación Equística vamos a seguir hablando la doctora Alicia Moyano y nos va a contar de su experiencia con el amparo que presentaron en la Corte Suprema de Justicia y de cualquier otra cosa que quieran también ampliar. Gracias. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con equística hace un par de años. Este año con las gemas surgió un día que no se podía respirar en Rosario y bueno, Sebastián Farina preparó el amparo y entre todos presentamos el federal, pero por suerte fue bastante dinámico y llegó directo a la Corte, en la cual le hicieron lugar, bueno, a todo lo que habíamos solicitado, y Guillermo Farina, que también está acá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, respecto del planteo ante la Corte, ¿no es cierto? Nosotros planteamos el amparo y planteamos una medida cautelar. La Corte prontamente hizo lugar a la medida cautelar y dispuso un plazo perentorio con este término: que cese de inmediato el problema respecto de la quema de pastizales. Estableció un plazo de 15 días corridos incluso. Y nosotros la demanda la presentamos contra la provincia de Santa Fe, contra la provincia de Entre Ríos, contra la Municipalidad de Rosario, contra la Municipalidad de Victoria, y la Corte per se introdujo a la provincia de Buenos Aires, o sea, la citó a la provincia de Buenos Aires. Las partes involucradas ya presentaron los informes pertinentes. La Corte nos corrió el traslado para realizar un informe sobre la prueba aportada, que como ustedes bien saben, esto se trata de un amparo. La prueba es fundamentalmente documental, ¿no es cierto? Y por supuesto los informes que se presentaron a partir del informe del aire de la Universidad Nacional de Rosario, también un informe de la propia provincia de Buenos Aires. Después, por lo que consideramos que el amparo ya está en condiciones de obtener una sentencia que por supuesto esperemos que sea favorable. Ahora bien, respecto de la medida cautelar, la Corte fue muy terminante en establecer un plazo, en establecer cuáles serían las pautas que debían seguir las partes demandadas.
la conformación del comité y demás, pero el resultado concreto que podemos ver es que las quemas han continuado. O sea, no ha habido una buena expresión de deseos. Si uno lee pormenorizadamente, que cualquier persona puede leer los informes presentados en la Corte por parte de los distintos estados, tanto el Estado Nacional, me olvidaba que el Estado Nacional, por supuesto, también está demandado, tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales o de las municipalidades, todos expresan una gran preocupación, una dedicación total a partir de lo que fue la primera conformación del PIECAS en 2008, a comienzos del 2009, pero en los hechos y en la realidad, más el día domingo, este domingo que pasaron las lluvias y en lo que fue por lo menos la ciudad de Rosario, no conozco, el doctor Maggi creo que es de Paraná, pero la ciudad de Rosario amaneció totalmente inundada de humo, en una situación verdaderamente irrespirable. O sea, las intenciones de parte de los distintos poderes del Estado parecen como buenas. Por supuesto, la Corte se ha empeñado, pero en los hechos concretos no hay un control eficiente y una dirección eficiente, pero el resultado concreto no se da. Si nosotros, lo mencionó recién el doctor Maggi, si acudimos solamente al artículo 41 de la Constitución Nacional, tendríamos todo resuelto. Si acudimos a lo que es la tutela del Código Civil y Comercial, con todas las falencias destacadas perfectamente por el doctor Maggi en cuanto a daño punitivo y demás, tendríamos todo resuelto. Lamentablemente, los daños se siguen produciendo, no solamente, como bien se destacó, no solamente hay quema de pastizales, sino también que hay desvíos, hay realización de obras hidráulicas en las propias islas que van a alterar definitivamente una gran cantidad de cuestiones que yo creo que son irrecuperables. Ya el problema de la fauna y de la flora en la zona de los humedales es de alta preocupación. Hay un informe que recomiendo leer, que elaboró un laboratorio de la Universidad Nacional de Rosario respecto de los problemas que ha tenido toda la flora y la fauna, las especies nativas que se están extinguiendo y animales o aves que realizan conductas migratorias que no pueden parar en los humedales y continúan hacia otros lugares. O sea que se va a alterar para las generaciones futuras toda esta situación sin ninguna posibilidad de reparo. Vemos también, ese es el aspecto desde el punto de vista judicial, que veo que hay numerosas acciones iniciadas. También vemos con mucha atención el tema de que hay numerosos proyectos de ley referidos al tema humedales por casi todos los espacios políticos. Yo la última vez que conté creo que eran 11 proyectos, no sé si en este momento hay más, incluso un último proyecto muy simple respecto de un diputado del Frente para la Victoria, el Frente de Todos, que habla de la cuestión del impacto ambiental como una suerte de derecho humano.
Todo eso nos parece perfecto, y que se considere a partir de una legislación, determine la importancia del humedal, se denomine el humedal. Lo que tenemos un poco de temor, de mi parte por lo menos, un poco de temor en cuanto a la operatividad que se tenga a partir de todos estos proyectos, que son muchos, pero que no vemos. Vemos por un lado que la justicia está tratando de generar brechas importantes, vemos que los legisladores están también tratando de generar brechas importantes, vemos que las declaraciones de parte de los distintos gobiernos, tanto de provincia de Santa Fe, de parte del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Cabandier, de parte de la Municipalidad de Rosario, de la Municipalidad de Victoria. Me abstengo un poco respecto de la provincia de Entre Ríos, porque no considero, a poco que se lea el informe presentado incluso por la provincia de Entre Ríos, parece que fuese que viviesen en otra realidad. Invito a que lo lean, por supuesto, porque está agregado a la página web de la Corte y se puede leer y consultar a partir de la búsqueda de equística como expediente que lleva la situación. Es de consulta pública. Y yo, en mi caso personal, sostengo que el Estado Nacional hoy podría tomar una determinación urgente, rápida y en cumplimiento de la Constitución Nacional, y en cumplimiento de la Constitución Nacional del artículo 41, como ya lo destacamos. El artículo 41 sintetiza todo lo que estamos hablando, o sea, está dicho todo ahí. Por supuesto faltarán algunas cuestiones, pero está dicho todo en el artículo 41 de la Constitución. Por eso yo digo que el Estado Nacional podría y debería, y voy a usar un término muy, muy duro, debería expropiar los humedales. Lisa y llanamente expropiarlos. Hay una situación de indudable interés público. No tengo dudas que se está generando un problema que es y va a ser irreparable para nosotros y para nuestras generaciones futuras, para todos. Y la propia ley de expropiación da un remedio, me refiero a la Ley Nacional de Expropiación, la Ley 21.499, da un remedio que está contemplado en los artículos 57 en adelante de esa ley, que dice que cuando por razones de utilidad pública fuere necesario el uso transitorio de un bien, podrá recurrirse al instituto de la ocupación temporal. Me parece que acá se justifica perfectamente, porque si seguimos confiando en que va a cesar la quema de pastizales a partir de exhortaciones públicas, no lo vamos a lograr. Yo creo que el Estado tiene que tomar una participación definitoria en este tema, y me parece que cuenta con las herramientas legales como para hacerlo. Mientras tanto, por supuesto, tendremos el fallo de la Corte, tendremos. Pero ¿saben qué pasa? Desde el año 2008 que estamos sufriendo, por lo menos en las márgenes de Paraná, especialmente. No sé si nos quedamos. ¿Se quedó sin conexión? Perdón, si estoy excediéndome de tiempo, díganme por favor. ¿Qué pasaba, Romina? Hola.
Romy, activa tu micrófono. No, Sí. parecía que... Sí, los que habíamos quedado sin conexión, sí, se cayó. Ahora volvimos, sí. Decías, y le vamos a dar la palabra, no sé si va a hablar el doctor Farina, así podemos tener tiempo todos para exponer. Por Si eso, ¿querés bueno, cerrar? Sí. continúe otro y yo cedo la palabra, por favor. Muy No, amable. si quiere redondear sobre lo que estaba diciendo, no quería cortarle. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, independientemente de todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista judicial, de todas las presentaciones, que yo felicito a los distintos ponentes, que todos lo estamos haciendo evidentemente con un esfuerzo personal y desinteresado para lograr un resultado que esperemos que sea beneficioso para todos, independientemente de la buena voluntad que manifiestan todos los estados, por lo menos en lo que han expresado en sus presentaciones realizadas. Destaco el intendente de la ciudad de Rosario, destaco la buena voluntad manifestada incluso personalmente por la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que nos ha invitado a participar en numerosas ocasiones en este tipo de cuestiones. La buena predisposición del ministro Cabandier, pero lo concreto y lo cierto es que recuerdo, por ejemplo, la foto que fue llamativa, que estando Cabandier, estando el presidente de la Nación, estando el gobernador de Entre Ríos y el gobernador de Santa Fe, a la vera del río Paraná, se veía en la otra orilla, se veía una nube terrible que avanzaba hacia ellos y mientras tanto se hablaba, y sostengo que el Estado Nacional tiene una herramienta que por supuesto que habrá que analizar la situación específica que tienen algunos pobladores que hay en las islas que están dentro de los humedales. Nadie habla de que expropiación significa eso, transformarlo en una situación de desalojar a esas personas, pero los proyectos de ley que vemos que en algunos se compatibilizan situaciones en las que hay desarrollos, que se habla de desarrollos agropecuarios con sustentabilidad, que se habla de proyectos inmobiliarios. Yo no quiero que haya ni hoteles, ni complejos 5 estrellas, ni quiero que pase como pasó en Buenos Aires, que se intente la costanera, no recuerdo cuál es, que hay un brillante fallo que hizo lugar por lo menos una medida cautelar de amparo, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿cómo se llama? Lo decía bien el doctor Maggi, nosotros estamos viviendo de espaldas al río, que el río va a ser para siempre, ¿no es cierto? Se siguen construyendo edificios y torres cada vez más altas. El camino de Sirga, que es otra de las preocupaciones que también sostenemos, que tenemos otro pleito pendiente, Quistica tiene un pleito respecto del camino de Sirga en cuanto a ocupación de terrenos para la construcción de edificios, independientemente de la reducción del camino de Sirga a partir del nuevo Código Civil y Comercial. Pero vuelvo a insistir con esto. Creo que el Estado Nacional tiene todas las posibilidades y ustedes cuando se habla de expropiación enseguida se advierte la situación de que se violenta la propiedad privada, que hay que reparar en base a una indemnización a la persona que es expropiada,
Pero no nos olvidemos que esta gente, hablemos de los que están ocupando estos terrenos e incluso de los dueños de esos terrenos, están provocando un daño que tiene que ser reparado. Y dentro del Código Civil nosotros tenemos una reparación por esos daños. Por supuesto que tendrán que ser resarcidos en base a una reparación económica, en el caso de una expropiación. Pero serán resarcidos después que se calcule perfectamente cuál es el monto que deben, por lo cual deben indemnizar a todos aquellos que estamos sufriendo las consecuencias a partir de las quemas que están realizando. Y no nos olvidemos de otra cosa. Si se trata de los dueños de los campos dirán que había habido terceros que están quemando y que ellos no son los culpables ni los responsables de esas quemas, como hemos visto en algunas presentaciones que por lo menos han aparecido acá de algunas personas que viven en la ciudad de Rosario y que han dicho esa situación. Pero también hay que pensar que ellos están quemando para obtener un provecho económico y ese provecho económico va a beneficiar a los dueños de las tierras. Bueno, y aquel que se aprovecha de esa situación tendrá que indemnizar, como lo dice expresamente el Código Civil. Así que, muchísimas gracias, doctor. Muy claro el concepto de la necesidad de voluntad política y de que se pueden lograr soluciones en este aspecto. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias. Vamos a darle lugar también a Jonathan Valdivieso de AJAM. Y luego responderemos preguntas, si les parece. Jonathan. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por seguir instalando el tema de la protección de los humedales y exigiendo que se vote la ley en el Congreso, ¿no? En este caso vengo a representación de la Asociación por la Justicia Ambiental, que conjuntamente con el Foro Ecologista y otras organizaciones presentamos una demanda ante la Corte Suprema, con una particularidad que, para no reiterar todas las otras propuestas y objetos y peticiones que también fueron coincidentes con las demandas que aquí se fueron narrando, con la particularidad de pedir la protección del delta y su declaración como un sujeto de derechos, ¿no? Para avanzar un paso más en este paradigma que son los derechos de la naturaleza. ¿Cuál fue el análisis que hicimos? Por una parte vimos una evolución jurisprudencial de la Corte Suprema. Allí tenía unos cuadros para hacer unas presentaciones, pero lo comento en forma oral. En tres causas anteriores... Sí. Si querés compartir pantalla, podés hacerlo ahora. ¿Es desde la otra computadora? Desde tu computadora donde dice Share Screen. El tema es que necesito del otro usuario que... A ver, ¿ahí sale? Perfecto, Jonathan, sí. Ahí se veía. Ahí está. Traté de ponerlo en pantalla completa y creo que lo vamos a poder ver. Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí se lee. A ver, un segundo. Sí, si lo pones como presentación, ahí está, perfecto. Sí, solo que tengo... No, sale... Bueno, sepan disculpar un temita técnico que ya vamos a resolver. Un poquito de paciencia. Estas cosas pasan.
Ahí Se tendría que veía, pasar. yo no sé si querés ponerlo total. Ahí aparece. No, ahora no. Ahora sí. Ahí sí. Ahí lo Ahí está. leemos. Ahí se lee bien. Perfecto. Bueno, ¿cuáles eran los antecedentes que veníamos evaluando de la Corte, ¿no? La Corte empezó a hacer en los últimos años un viraje de una interpretación del derecho ambiental y la protección del ambiente antropocéntrica a girar a una mirada ecocéntrica. ¿Cuáles principalmente, quizás a los efectos jurídicos y procesales, es cómo se determina el daño ambiental, ¿no? De una mirada antropocéntrica, el daño ambiental tiene que ser una afectación al ecosistema, pero que además eso genere algún tipo de afectación a derechos a la población humana. Si uno tiene una mirada ecocéntrica, no hace falta argumentar o probar esa afectación a la humanidad, sino simplemente demostrando cómo se desvirtúa, cómo se desnaturaliza un ecosistema, ya estaría probado ese daño ambiental. ¿Cuáles son las causas que la Corte vino trabajando, ¿no? Y avanzando en esta línea? Una de ellas es la causa Majul, también los que están aquí presentes la conocen bastante bien, que es la causa que trató el barrio cerrado de Amarras, que se estaba construyendo sobre unos humedales. En esa causa fue la primera donde el gobierno, donde mejor dicho, los jueces de la Corte Suprema instalaron dos principios, ¿no? Que van en esta línea de una mirada ecocéntrica. Por una parte, el principio indubio pro natura y el principio indubio pro agua, que en cierta forma era como empezar a despegarse del principio de únicamente ver el derecho ambiental como el principio pro persona, ¿no? De defender en una ambigüedad normativa y de pruebas de proteger los derechos de la persona, a pasar a tener una mirada de prioridad y preferencia de defensa de la naturaleza frente a justamente a actividades humanas, como era en este caso un barrio cerrado llamado Amarras. Esa fue en la única causa donde hizo explícito estos dos principios. En otra de las causas, que es la causa del río Atuel, ¿no? Que era la Pampa contra Mendoza, y la causa donde se analizaba la constitucionalidad de la ley de glaciares, no hizo referencia a estos dos principios, pero sí tratando la cuestión del agua, el modelo, la perspectiva, ¿no? En forma muy literal, que del modelo antropocéntrico se ha mutado en los últimos tiempos a un paradigma de un modelo ecocéntrico o sistémico, donde los intereses de las personas, los privados o del Estado, quedan sujetos o relegados al interés del sistema, en este caso al intereses de la protección del ecosistema. Y en la causa glaciares, si bien en esa causa la Corte únicamente trató la cuestión de si se habían respetado los procedimientos de sanción de la ley, ¿no? Para ver si había una inconstitucionalidad en la forma de sanción de la ley, y dejó la cuestión de fondo, es decir, si en estos casos los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama estaban afectando glaciares o estaban violando la ley de glaciares, tiró como unos principios que deberían tener los jueces al momento de evaluar y analizar los casos que llegasen a los tribunales por la cuestión de fondo. Y allí nuevamente repitió, ¿no? Que la regulación del agua tiene que ser una regulación ecocéntrica o sistémica. Y lo interesante de la Corte es que no fue únicamente una creación pretoriana, sino que se basó en justamente los términos de la Ley de Política Ambiental Nacional, conocida Ley General del Ambiente, donde establecía que los principios de regulación del ambiente era proteger los ecosistemas. A nivel internacional, a ver, cuando la Corte Suprema cita esta mirada ecocéntrica, cita el principio 5 de la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde allí se habla del indubio pro natura. A nivel internacional conocemos que hubo sentencias jurisprudenciales que reconocieron el derecho a la naturaleza en distintos países,
también que ese derecho a la naturaleza está reconocido en la Constitución de Ecuador, en algunas leyes nacionales en Bolivia. En la Argentina se presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley 4369, para incorporar el principio indubio pro natura y el principio indubio pro agua en los principios del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que todavía este proyecto está en tratamiento. Lamentablemente, hay como, no un retroceso, pero una oportunidad un tanto perdida con la aprobación del Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por Argentina, aprobado por el Congreso, entre los principios que menciona, nuevamente retoma o vuelve al principio pro persona, ¿no? Si bien tiene algo muy valioso el Acuerdo de Escazú, entre los pocos avances, ¿no? Porque a veces se vende el Acuerdo de Escazú como un cambio de paradigma, como una regulación frondosa de la cuestión ambiental, pero en cierta forma el Acuerdo de Escazú responde a un paradigma más antiguo que los paradigmas suprema viene abordando. Entre las cosas ventajosas es el reconocimiento en un tratado internacional, en una forma más literal, que el principio de no regresión y el principio de progresividad, que antes, para darle una jerarquía constitucional, uno lo hace derivar de los convenios complementarios del Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Del Protocolo de San Salvador. Pero literalmente es la primera vez que en un acuerdo regional figura expresamente el principio de no regresión y el principio de progresividad. Pero lamentablemente figura el principio de pro persona. En los debates previos al texto definitivo del Acuerdo de Escazú, se había propuesto incorporar el principio pro natura, pero bueno, allí con las discusiones de cómo compatibilizar el principio de pro persona y el principio de pro natura, se terminó decidiendo que quede plasmado el principio de pro persona y no se avance en incorporación en este tratado regional del principio indubio pro natura. ¿Cuál es, quizás, está esta cuestión generalmente que se plantea, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de traducir jurídicamente el nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza, el nuevo paradigma del buen vivir? Sí, uno podría decir, como se decía recién, ¿no? Y que es tan tanto cierto, que con la regulación del artículo 41 de la Constitución, la Ley General del Ambiente, estos problemas tan severos de daño al ambiente, a los ecosistemas, como fue el tema del incendio del Delta, como son el tema de los incendios a nivel nacional, se pueden resolver con la normativa que tenemos, ¿no? Lo que quisimos hacer es que también la cuestión de cómo se enfocan ciertos problemas y cómo se conceptualiza tiene efectos en lo que tiene que ver con la cultura jurídica de una población, en este caso de la comunidad argentina. Creemos que los jueces, mayormente, por más que en lo discursivo se plantee lo ecosistémico, el mundo como un órgano vivo, se sigue actuando como se estaría defendiendo una cosa, ¿no? Si uno pone en comparación la afectación de una situación en tribunales, de afectación de la vida, y cómo responden los tribunales con urgencia, si realmente hubiera una conceptualización de los ecosistemas como órgano vivo, se debería responder con la misma urgencia, y eso no lo vemos, ¿no? La Corte demoró un par de semanas en sacar la cautelar por el tema del Delta, una cautelar un tanto que no ha logrado avanzar una solución concreta. Las otras demandas que se presentaron por los mismos temas están allí dando vueltas por las vocalías hace meses. Las denuncias penales también, ¿no? Tienen una lentitud, ¿no? Si uno haría una denuncia penal de cómo prevenir la afectación a la integridad física de una persona, al derecho a la vida de una persona, los tribunales responden con una vehemencia y celeridad muy distinta y muy diversa a cuando se tiene que proteger los ecosistemas. Y allí quisimos hacer el aporte de empezar a debatir, y empezar que se empiece a inocular en la conciencia colectiva jurídica de que los ecosistemas son organismos vivos. Los ecosistemas no son cosas, que quizás también tendríamos que empezar a dejar de hablar de daños ambientales, ¿no? Porque el daño es cuando uno rompe una cosa ajena, daña una cosa ajena. Si estamos hablando de organismos vivos, tendríamos que empezar a hablar de ecocidio.
¿no? Y ecocidio no en términos de un discurso de cambio de paradigma que está ya naturalizado en las asambleas, sino también en los tribunales, empezar a hablar de ecocidio y que empiece a surgir la figura del ecocidio, porque estamos matando una vida, un organismo vivo. Ese fue el aporte que quisimos hacer en este debate, que nos creímos oportunos empezar a plantearlo, porque también no solamente hay un debate en el ámbito judicial, sino que hay muchísimas leyes y muy importantes que están esperando su tratamiento en el Congreso, como es justamente la ley que regule la protección de los humedales a nivel país, y que lamentablemente este va a ser otro año que el Congreso no va a avanzar seriamente en su tratamiento. Bueno, como repetía, esta causa hemos solicitado que sea acumulada a la causa donde salió la medida cautelar, ¿no? La causa de Quística. No hemos tenido todavía una respuesta de la Corte Suprema. Y bueno, y también esperamos que se empiece a dar estas discusiones en el Congreso. Creo que en su momento se había presentado una ley que regula los derechos de la naturaleza. Es muy clarificador cómo está regulado el derecho a la naturaleza en la Constitución de Ecuador, ¿no? Donde más allá de las sanciones, por ejemplo, la Constitución de Ecuador establece un énfasis muy fuerte respecto a la existencia, ¿no? Habla como la vida, existencia del ecosistema, y la obligación de regeneración de los ciclos vitales. Cuando uno ve la discusión en el Congreso de esta normativa de sancionar para que en aquellos predios donde se haya incendiado en forma intencional los bosques nativos, los humedales, tengan una sanción de no poder venderlos o de no poder cambiar el uso o no poder construir, es como una mirada nuevamente de castigo por una falta de administración de sustancial, ¿no? Pero no está como el mandato puesto en regenerar esos sistemas vivos. Se podría resolver. Necesitamos un cambio. ¿Y qué se? Ahí creo que se cortó un poco, ¿no? No, decía que necesitamos instalar ese cambio de cultura y que ese cambio de cultura sea reflejado también en una cultura jurídica, tanto en el lenguaje como en la concepción, como en la percepción, lo que tiene que ser la protección del ambiente, como hola. Se cortó un poquito, pero seguí que se escucha, se escucha. Se cortó, gracias. Así que para no demorar mucho más tiempo, bueno, agradezco el espacio. Bueno, y ese fue nuestro pequeño aporte, que seguimos insistiendo y seguimos planteando en tribunales y en el Congreso y en el debate con las asambleas. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muy claro. Muy claras las posturas también de cada una de los abogados y las estrategias. Creo que han quedado planteadas las estrategias jurídicas. Creo que el derecho todavía tiene bastante pendiente con la eficacia en el derecho ambiental, porque muchas cosas, a veces nos vemos frustrados, porque muchas cosas no se terminan de resolver a través de esto, y entiendo también por eso lo que decía el doctor Farina. Pero bueno, creo que estamos en un camino y que hay que seguir por este camino y hay que profundizar todavía las luchas ambientales, tanto en los tribunales como en los otros ámbitos. No sé, Vicky, si querés, tomamos algunas preguntas o les hacemos las devoluciones al Sí, el doctor Farina, Sebastián, no sé si quiere agregar algo más. Sebastián, si quería agregar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acordás de mí? Sí. Bien, muy bien. Sí, de la facultad. Alegro verte. No, tan simple decir que acá en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, siguiendo ahí lo que decía mi viejo, hicimos alguna presentación, digamos, ya venimos trabajando con algunas cuestiones sobre algunas dictaminaciones sobre los proyectos de ley de los humedales y demás, de los presupuestos mínimos humedales. Le sugerimos justamente que presente, que eleve al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta de ocupación temporaria normal mientras se discutía todo este tema.
ya que el problema básico y fundamental es la falta de capacidad y de poder accionar por parte de una persona concreta. O sea, no tenemos centralizado un poder para que tenga capacidad de actuación, legitimación de actuación dentro de todo lo que es humedal. Y otra cosita más, dentro del expediente de amparo tenemos una medida cautelar que, si bien hubo presentaciones por ante la Corte solicitando que se declare que es un sujeto de derecho, entiendo que eso no es correspondiente para la Corte, eso en cualquier caso tendría que hacerse a través de una ley, con todo lo que eso implica, o sea que la Corte no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero siguiendo esos lineamientos de que es una entidad, de que tiene, no es una persona, pero puede delimitarse de alguna manera, tiene alguna entidad jurídica, es un quid, de alguna manera por decirlo, solicitamos que se designe un interventor del humedal, para justamente, ya sea a través del Poder Ejecutivo, tener un proyecto de una intervención, de alguna manera, y también alguna herramienta del Poder Judicial que contribuya para que se designe una persona con las facultades que se necesitan para interceder, allanar domicilios, contratar bomberos, derechos y otros, todo lo que designe la Corte para poder contrarrestar toda esta avanzada que hay por sobre la naturaleza. Básicamente, no hubo respuesta obviamente de la Corte, pero dispongan algo, al menos. Muy interesantísimo, porque creo que se complementa, Sebastián, lo que vos decís con el pedido, si bien para vos es una cuestión de criterio jurídico que debe ser mediante ley, pero lo que se propone cuando se habla de persona jurídica o que se habla que el humedal sea declarado sujeto de derecho es que tenga un representante. Entonces, a los fines creo que es similar la petición, y si bien van por caminos casi disímiles, creo que el objetivo es el mismo, que tenga una protección. Claro, que tenga una protección, que se le nombre a alguien que lo represente, como si fuera un menor, como si fuera que como sujeto de derecho, como tiene una SA que tiene un presidente, un representante. Un veedor con un poquito más de facultades. O sea, con un poquito más de facultades. Claro. Creo que si bien los caminos que hizo el Foro Ecologista y AHAM, que es declararlo sujeto de derecho, creo que es bastante, es revolucionario y que plantea otro paradigma, pero creo que el objetivo es el mismo, que se le dé una tutela, que se le reconozcan los derechos y que se gestione, también que dé una gestión, que se le dé una continuidad en el tipo de gestión, que creo que eso es lo que se plantea. Que tenga el poder para poder accionar, porque cualquiera que vaya, los problemas que hubo con la universidad, no, ustedes no pueden venir por tal y tal motivo, las jurisdicciones de Entre Ríos, las jurisdicciones de allá, no, entonces que se delimite y que la Corte Suprema, como máximo poder judicial, diga, hagan esto. Si está, digamos, la interjurisdiccionalidad no puede ser un obstáculo para que se ejerzan los derechos. Así de simple. Clarísimo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. No sé si quiere... y les agradecemos, más allá de las intervenciones que han sido muy buenas, agradecerle por la convicción con la que han trabajado estos temas, por el compromiso con el ambiente, porque desde los que están desarrollando, desde ustedes, se está planteándose un nuevo derecho, desde estas acciones se está planteando una nueva forma de ver el derecho y han colaborado un montón. Preguntan acá cómo se titula el informe sobre lo que está pasando en la flora y la fauna. Supongo que es lo que el PIECA será, que es lo que nombró el doctor Maggi. No, es lo que hacía referencia el doctor Farina. Doctor. Tiene que habilitar el audio. Sí. El doctor Farina padre, digo. Sí, claro. Sebastián, que tiene el silencio del micrófono, pero si lo puede responder también cualquiera de los dos, Sebastián, no hay problema. Lo único que habiliten el micrófono, por favor. Hola, ¿se escucha ahora? Ahí está, sí, ahora sí, ahí sí, doctor. Perfecto. Primero, antes de responder, quería felicitarlo a Jonathan porque la idea, el planteo que realiza
me parece que es sumamente interesante y totalmente compatible con todo lo que estamos planteando, ¿no es cierto? Porque la situación de sujetos de derechos, sujetos de interés, o como quisiéramos llamarlo, ¿no es cierto? Más allá, la persona, recordemos la vieja definición de persona como centro de interés, ¿no es cierto? Centro de imputación de normativa. Y lo que plantea me pareció sumamente interesante. No considero que es totalmente compatible lo que estamos planteando dentro de las distintas esferas, lo mismo que lo que lo que expresó el doctor Maggi en sus presentaciones en Entre Ríos. Respecto de lo que pregunta Mariana Engel, o no sé cómo se pronuncia exactamente, el informe lo tendría que ver, es un informe de la universidad, está agregado al expediente, habría que buscarlo, no lo tengo acá conmigo a mano, pero habla, bueno, de toda la situación de lo que ha pasado con flora, fauna, durante estos últimos años, ¿no es cierto? Y lo que está pasando con las migraciones de aves, lo que está pasando precisamente con el tema de que la temperatura que se realiza, a la que se somete a la Tierra, va degradando durante muchísimos años, y es muy difícil que a partir de eso vuelva a haber vida, o la misma vida por lo menos a la que estaba en el humedal. La situación también de que las mismas especies que se tienen que ir a otros lugares están a lo mejor alterando el ecosistema en otro lugar al que se van. No quiero hacerlo demasiado largo, no sé si les satisface. No sé si será, doctor, el informe porque el informe de Damián de Arceñaz y de la Universidad Nacional de Rosario, que es un informe que si bien es socioambiental porque habla de la salud, pero también hace referencia a los ecosistemas. No sé si será eso. Creo que es el mismo, que es el mismo que plantea el tema de la salud, pero hace relación a la salud en el contexto. Sí, es el informe, sobre eso se publicó un libro, se llama La vida sin humo. Y creo que sí, que Victoria tuvo como miembro del Paraná Se Toca, tuvo el honor de prologar, así que lo recomendamos porque es una descripción hermosa y cruel de cómo afecta a los ecosistemas y a la salud humana esta situación. Sí, junto con Vanessa Pacotti, obviamente, con todas las dos vertientes, perfecta, perdón que le haya interrumpido. Están las dos vertientes, tanto el tema de la salud como el tema de la situación de la flora y la fauna, y también, además, y un poco pensando como lo plantea Jonathan, el tema también respecto del efecto invernadero, de lo que puede producir a partir de las quemas que se van alterando la situación general del planeta. O sea, no es solamente que nos tengamos que limitar a Rosario, donde sí estamos padeciendo indudablemente, sino que todo el planeta Tierra está habiendo sido afectado por esta situación. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Ahí tengo una pregunta que me parece que es para vos, Fabián. A ver. Las islas, sea de Ramallo o no, lo que constituye el delta del Paraná. Cada isla está identificada para qué usos son determinados, para determinar el por qué la quema sin control. No entiendo mucho
las islas, sea de Ramallo o no, lo que constituyen el delta del Paraná. Cada isla está identificada para qué uso qué uso tiene. Claro. Para determinar el control. Sí. O sea, la pregunta concreta sería, ¿hay un uso específico sobre las islas que esté legalizado o se puede hacer lo que uno quiera? Gracias, Vicky. Fabi, el micrófono, habilítate. No, en principio se observa que claramente la pregunta está dirigida a la cuestión del ordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué uso tiene cada sector del humedal? Con respecto a eso, hay que decir que la gran distinción es entre tierras fiscales y tierras privadas y las zonas de reserva natural que existen en el delta. Lo que está absolutamente desdibujado es la cuestión de propiedad privada y tierras fiscales. Las tierras fiscales tienen un régimen específico que prohíben el uso de agrotóxicos en zona de islas. Entonces ahí hay como una carencia de regulación como para especificar cuáles son las tierras fiscales y cuáles son las de propiedad privada. De todas maneras, me apresuro en señalar que con la aplicación del resto de las normativas vigentes, el uso de agrotóxicos en las zonas de islas, sean tierras privadas o fiscales, es absolutamente incompatible con el cuidado ambiental. De ahí un poco la importancia, ¿no?, de la sanción de la ley de humedales, que apunta básicamente a eso, ¿no?, a un ordenamiento territorial de las zonas de humedales. Si bien el resto, como señalaban los colegas, la normativa básica que nace desde la propia Constitución y la ley de presupuestos mínimos son suficientes para atender estas cuestiones, sería interesante lograr un ordenamiento territorial acorde con las circunstancias y tratar que no suceda lo mismo que sucedió con la ley de bosques, que el ordenamiento territorial resultó ser una experiencia negativa y frustrante en cuanto a protección de bosques nos referimos. Ojalá que se capitalice aquella mala experiencia para lograr algo mejor en esta oportunidad. Bueno, él pregunta por qué las quemas sin control. Bueno, ahí hay muchísimos factores para conversar que yo creo que no nos alcanzaría el tiempo y han sido señaladas en diversas publicaciones, distintas opiniones: explotación ganadera, caza furtiva, pugna política, diferentes cuestiones que podríamos mencionar como causante de las quemas ilegales. Lo que sí me... Sí, esta es la última. Si no, nadie me felicita por cómo estoy haciéndolo. Muy bien, gracias, Vicky, gracias. Recontra felicitaciones, porque esto es un logro para todos, porque es nuevo para todos y está buenísimo, además de la presentación, de la pantalla, una barbaridad. La pregunta es, ¿no sería posible presentar alguna acción judicial que prohíba cambios de uso del suelo o intensificación de los usos existentes? Gabriela, del Grupo Baigorria Verde. No sé quién quiere tomar la posta y contestarle. Bueno, principalmente el tema de la ley de humedales, que como hablaba bien Fabián, esto de realizar ordenamientos territoriales tiene que ver con estas cuestiones. En realidad el cambio del uso del suelo está bastante cuestionado en el tema de los incendios, específicamente por la intencionalidad que tiene esto. Yo creo que es viable hacer una acción judicial. Dentro del amparo que nosotros presentamos, uno de los puntos de los quejes, si no me falla la memoria, es justamente que no se altere el status quo que tiene el humedal. O sea que indirectamente está comprendido. Claro, exactamente, sí. Y el cambio del uso del suelo viene siendo la problemática fundamental que hoy se manifiesta en la degradación del delta. Ese cambio del uso del suelo viene empujado por la expansión de la frontera agrícola. Entonces, de ahí, desde la zona norte, en el cambio de suelo que se está dando en la zona norte, son las primeras afectaciones a la dinámica hidrológica del delta, y que cada vez se va trasladando más hacia el sur y potenciando eso. Y a su vez quedamos como acorralados, ¿no? Porque desde el norte por la frontera agrícola y desde el sur por los proyectos inmobiliarios, porque la zona de unión del Río de la Plata con el río Paraná, con el delta del Paraná,
está presionada por los desarrollos inmobiliarios. Así que se forma como una doble presión, podríamos decir. No sé si claro, agregar además, sí, acá muchas veces el cambio, acá ya existe, ya acá está autorizada la ganadería en islas y es principalmente uno de los usos extendidos y que se quiere extender aún más. Entonces, no sé si es cambio de uso de suelo, sino la intensidad con la que se va a realizar la explotación agrícola. Y hay otros usos que sí, que deberían prohibirse el cambio, como, por ejemplo, bueno, hay algunos lugares, falta ordenamiento territorial en líneas generales, creo que eso, por eso pedimos la ley, sí. Claro. Y esto ya había sido identificado en el PIECAS, en la línea de base, fue perfectamente identificado esta problemática, ¿no? Ahora creo que ojalá que podamos llegar con este abanico de acciones diversas que se han presentado a la tan ansiada eficacia de las resoluciones judiciales, ¿no? Porque creo que una de las graves dificultades que tenemos es la falta de eficacia en las decisiones judiciales, que justamente también le restan eficacia a la normativa vigente, ¿no? Por decisiones que no son conducentes. A mí siempre me gusta recordar que en el 2008 la Corte Suprema declaró abstracta la cuestión de los incendios del Delta Paraná, porque al momento de fallar decía que no había focos activos, ¿no? Y que se estaba implementando el PIECAS, que se iba a implementar el PIECAS, que nunca se implementó, también porque quedó desfinanciado, en un gobierno posterior quedó desfinanciado. Entonces, eso también, tener una continuidad en las políticas ambientales es fundamental. Exacto, eso sería deseable, que impulse a los ministros de la Corte a tomar decisiones más rápidas, más expeditivas, más eficaces, para ver si pueden remontar aquel fallo tan lamentable del año 2008. Bueno. Perfecto, compañero. Tengo una última pregunta. Ya la sabemos, pero para no dejarla fuera, Alicia Peseta, que nos pregunta algo que no había contestado Fabián, pero bueno, hacemos honor y respondemos. El que quiera, está habilitado. Sí, si quieren le contesto yo, porque está un poco, calculo que quizá en los objetos de manera abarcativa de los colegas también, pero brevemente, y después les cedo la palabra a ustedes. Sí, lo que se pide en realidad es la recomposición, que lo que va a significar es la demolición de esos terraplenes y el intento de recuperar la dinámica natural del río. Si algún colega quiere agregar algo, con todo gusto. No, coincido, o sea, clarísimo, doctor Maggi. O sea, debería ser, esperemos que sea así. Sí. Bueno, si no tenemos nada más que agregar, podemos dar por finalizado este primer charla del ciclo de charlas virtuales por la Semana de Humedales. Muchas cosas para decir, para analizar de todas las exposiciones que han hecho. Principalmente tener en cuenta que los ecosistemas de humedales son diferentes y se difieren a los ecosistemas de bosque y a los glaciares, por eso estamos pidiendo y solicitando una ley de humedales ya, a los fines de darle un marco jurídico real de protección que se encuadre a sus funciones ecológicas, a su dinámica y demás. Por eso toda la lucha del Paraná no se toca en ese sentido. Acompañarlos y apoyarlos con fuerza desde la sociedad civil para que este tratamiento sea real en la justicia. Estamos esperando que suceda algo de esto. Nos parece bastante complejo y angustiante levantarnos todos los días a la mañana los rosarinos y ver otro foco nuevo de incendio cuando tenemos estos pedidos de la Corte cautelares y demás que piden que no se realicen más, pero son desoídos una y otra vez. Es bastante complejo también establecer y comprender cómo puede ser que la traza del puente Rosario Victoria, donde abunda y redunda la capacidad para accionar, ya veo que tenemos gendarmería, prefectura, policía de Entre Ríos, fiscales y demás, todos los días nos encontremos con otro foco de incendio más, cada vez más graves, cada vez más complejos, dentro de un contexto de pandemia que también afecta a toda nuestra salud, o sea que redobla los perjuicios. Y no hay ni uno que tenga una regadera para poder apagar un foco. Así que es bastante angustiante esto, por eso necesitábamos que nos contaran, que hablaran, que nos digan cómo vienen llevando estas cosas, con el coraje y también con los nuevos cambios de paradigma que necesitamos establecer, como bien
decía Jonathan, no solamente a nivel jurídico, sino la sociedad toda, empezar a entender que la vida es de todos, que todas las vidas valen y que la lucha es por la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia, pero es lo que hoy se nos pone en juego con estas cosas. Así que bueno, gracias Romina, gracias Fabián, gracias Sebastián, Alicia, Jonathan, gracias de corazón a todos. Mañana nos volvemos a ver en otro ciclo de charla específico de la ley de humedales, ya que nos salió bien, parece. Les dejo un abrazo grande, un montón de comentarios, después se los paso. Así que bueno, damos por finalizado esto. Gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto compartir con los colegas también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.